¿De qué vamos a hablar hoy? Por empezar, de que suele decirse que el escenario político argentino da para todo, salvo aburrirse. Esa es una frase facilonga y admitiría más de un matiz, pero no neguemos que tiene entre algo y mucho de cierto. Sobre todo, desde que la conducción, la comandancia del arco opositor y de su agenda, en consecuencia, está en manos de unos medios de comunicación. Eso da lugar a situaciones propias de una comedia o directamente del género grotesco, porque ciertas cosas que se ven y escuchan son atravesadas por la necesidad de presentar como información aséptica, objetiva, limpia, unas espectaculares, unas grandilocuentes maniobras de prensa y propaganda. Algunas son eso, otras son operaciones. Uno no imaginaba, por ejemplo, en serio, uno no imaginaba que llegaría a ver algún día en los diarios de derechas amplios títulos y fotografías de portada, junto con enormes coberturas de radio, televisión y web, dedicados a la vergonzosa represión ejercida sobre manifestantes que protestaban por el acuerdo con una compañía petrolera estadounidense. Hoy, créase o no, hoy resulta que el Sindicato de Ceramistas Neuquino, el Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, la Confederación Mapuche y las comunidades Maripe, Guircaleo, Nehuen Mapu y Rajinco, entre otros sindicatos y organizaciones sociales que marcharon contra Chevron y el fracking, motivan los desvelos del periodismo opositor. Hoy puede leerse en sus páginas que debe alarmar la pérdida de soberanía energética. Hoy puede comprobarse que quienes acusan al gobierno argentino con una firmeza incansable, cotidiana, por aislarse del mundo y del financiamiento internacional, están indignados debido a la aceptación de tribunales de los Estados Unidos para resolver eventuales controversias. Créase o no, hoy pasa eso. Hoy se lee eso, se ve, se escucha. En el mismo sentido, la prensa local viene prendiendo luces anaranjadas por el modo en que los países emergentes deben luchar por defender a sus monedas contra la timba de los capitales especulativos. La corriente ha cambiado de dirección en el mundo, saben ustedes, tras que la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central de los Estados Unidos, emitió papelitos por valor de 85.000 millones de dólares por mes para reactivar su economía. Emitieron. Washington anuncia que subirá sus tasas de interés, ¿sí? Los capitales vuelven ahí, a los Estados Unidos, y los bancos centrales del mundo en desarrollo están perdiendo reservas a lo pavote. Brasil, Turquía, Indonesia, Ucrania, Sudáfrica, India no logran frenar una sangría de divisas. Sus monedas se devalúan frente al dólar y adoptan medidas para protegerse. A eso mismo, cuando lo hace Argentina, lo llaman afectación de derechos individuales, cepo cambiario, y todo insulto que de paso pueda caberle al sobreactuado o ineficaz de Guillermo Moreno. Si Dilma Rousseff sale al cruce del deterioro del real, la moneda brasileña, anunciando que dispone de 60.000 millones de dólares de sus reservas, de las reservas del Brasil, para intervenir en el mercado y evitar una depreciación de la moneda aún más grande, hablan poco menos que de la inteligencia y el valor de una estadista. Pero si Cristina Fernández dice conceptualmente lo mismo, si explica o trata de explicar que las reservas acumuladas por los argentinos son, en primer término, para usarlas como motor activador y como recurso ante crisis cíclicas como esta, hacia izquierda es una vendepatria y hacia derecha es una administradora inútil de los errores groseros de su modelo.
Uno sí imaginaba, por ejemplo, que la decisión de subir el mínimo no imponible de ganancias sería acusada de electoralista. Y en verdad, la imputación es atendible, aunque por supuesto no por eso se lo deje de apoyar. Pero, ¿costaba tanto hacerlo antes? ¿Qué otro argumento puede regir que no sea haberse encaprichado con no darle el brazo a torcer a Moyano y compañía, como si además Moyano recolectara gran cantidad de votos en lugar de piantarlos desde todos los sectores sociales por fuera de su sindicato? También era imaginable que, satisfecho en buena medida el reclamo de y para los trabajadores en relación de dependencia, apareciese la exigencia de responder qué harán con monotributistas y autónomos, la vieja y nunca bien ponderada gata Flora. En cambio, y acéptese una cínica ingenuidad, digamos, no era tan previsible que Sergio Massa, Elisa Carrió y algunos otros miembros del estrellato que produjeron las primarias tuviesen la cara dura de salir a vanagloriarse porque, por fin, el gobierno tomó una de sus banderas, como si alguna sola vez, hubiesen propuesto desde qué parte financiarían lo que se sacaba a la otra. ¿Alguien escuchó que lo harían, que dijeran que lo harían grabando a las transferencias, a las operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores? O lo que se les escuchó es un dale que va a igual compás que cuando prometen el 82% móvil a los jubilados, sin relatar de cuál agua han de beber para pagarlo. Uno podía imaginarse, por ejemplo, que la decisión de reabrir el canje de deuda externa a través de un proyecto de ley que se adelantara a las pretensiones de los fondos buitres justificadas por un tribunal neoyorquino, contaría con el apoyo de la mayoría de la oposición. ¿Quién habría de animarse a respaldar un fallo que no es contra el gobierno, sino contra el país? Sin embargo, cuando la presidenta anunció la medida, los títulos de la prensa militante opositora fueron que, SIC, el grueso de la oposición rechaza reabrir el canje. Simultáneo es simultáneo a que titulaban de esa forma, los radicales y el PRO prestaban su acuerdo a lo resuelto por el gobierno. Y Massa, el masismo, como quieran ustedes llamarle, leales a su costumbre, no dijeron ni mu y persistieron en hablar de la semillita. ¿Cuál era entonces el grueso de la oposición que se oponía a la disposición gubernamental? Ninguno. Ninguno, como no fuese una breve oración de la diputada chaqueña, que por toda opinión dijo que la idea llega tarde. Eso es todo lo que dijo. Tarde respecto de qué cosa que debió producirse antes de lo que nunca dijo que debía hacerse. No importa. Elisa Carrió, según los medios que la propagandizan, es el grueso de la oposición. ¿Era eso imaginable? Es decir, hay que admitir así como así que metan absolutamente todos los goles con la mano. ¿Cuál es el mundo que se les habría venido abajo si, objetiva y simplemente, hubieran titulado que el grueso de la oposición respalda al gobierno contra los fondos buitre? Incluso, ¿no les hubiera servido mejor a los efectos de mostrar una oposición civilizada en lugar de profundizar la idea de grieta? No pueden. No sienten que deban. Y si lo sienten, si acaso tuvieran la sospecha de que debe respetarse cierto rigor profesional, es más fuerte la pulsión de odiar a como sea. Y en orden más o menos cronológico, las frutillas del postre vinieron con los alegatos de la corporación en esa convocatoria injustificable que hizo la Corte Suprema para hacer que tiene que terminar de decidirse
sobre la constitucionalidad de la ley de medios. 4 años lleva la ley de sancionada. 4 años. Para que la Corte diga que sigue necesitando recabar opiniones cuando uno de sus propios dictámenes estableció un ya basta con seguir dilatando. Convocatoria injustificable pero no incomprensible, porque ese mamarracho de los Supremos da la dimensión de cómo el poder y los intereses de un grupo comunicacional son capaces de marcarles el paso o de atemorizarlos. Hay 2 registros que, para el saber y entender de quien les habla, deben ser considerados como prioritariamente desopilantes. El primero corresponde a uno de los testimoniantes a favor del grupo, su abogado Damián Casino, quien dijo que en los últimos 5 años, por favor presten atención, que en los últimos 5 años, dijo Casino, Clarín invirtió $1.400 millones en su expansión tecnológica, para que, de buenas a primeras, una ley lo obligue a desinvertir en función de todo lo que le sobra a Clarín. El hombre ignoró, claro, toda la jurisprudencia acerca de que no hay derechos adquiridos cuando se trata de evitar o corregir posiciones dominantes de mercado en favor de los derechos de las mayorías, para el caso derecho a la información, pluralista o ecuánime. También fue la Corte quien ya sentenció que la ley no afecta lo que se llama libertad de expresión. Pero volvamos. Si Clarín invirtió esa carrada de plata, $1.400 millones, en casi lo que lleva la ley de sancionada, ¿sí? Significa, de modo irrebatible, que desde un comienzo se propuso ignorar la ley. En otras palabras, confió plenamente en que su influencia revertiría una sanción democrática. ¿Cómo invierte si no? ¿Para qué? Lo que se dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. Y el segundo episodio, improbable de digerir, fue el alegato del semiólogo Eliseo Verón, que testificó a favor de Clarín. Verón es un académico que el pensamiento de izquierda supo consumir con respeto, hasta admiración, cuando escribía y conferenciaba en torno de las construcciones simbólicas de la derecha, de sus producciones de sentido, de sus manejos de las conciencias populares. ¿Qué diablos ocurrió para que ahora testifique a favor de Clarín? Dijo que la ley de medios ya estaba antigua cuando fue aprobada porque no regula Internet. Muy bien, si eso es así, y por tanto no tiene lógica discutir sobre una ley de modé, ¿qué hace Verón defendiendo a un grupo que apunta todos sus cañones a defender lo que ya no tiene sentido, porque es antiguo? Che, ¿era posible imaginar que esto sucediera? Es como suponer que dentro de unos años Horacio González o Ricardo Forster firmarán una solicitada a favor de Macri, y la verdad es que no lo harán. ¿Por qué ergo había que imaginarse a un Verón mutando a este tristísimo papel de defensor de un oligopolio? ¿Por qué había que imaginárselo? Quede claro que de todo esto que dijimos, lo único que aparenta mover el amperímetro masivo en tanto involucra al salario es la suba del mínimo no imponible. El resto es más de las cuitas supuestamente ilustradas, politizadas, que otra cosa. Pero igual, frente a todo eso que uno no pensaba ver, siempre es bueno tener presente aquel apotegma del dirigente radical César Jaroslavsky, en los 80 del siglo pasado, y cuando los mismos medios de comunicación que hoy taladran al gobierno empezaban a cargarse a Alfonsín, le advirtió a los desprevenidos y le ratificó a los lúcidos: te atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa.